Sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, profesor. Bueno, entonces vamos a ver la fórmula de reducción LSZ. Sí, escribo acá. A ver, esta fórmula de reducción am, se llama LSZ por Lyman, el otro es Simancic y Zimmerman, ¿no? Que luego escribo los nombres completos. Pero la idea es que entonces vamos a deducirla. En eso se me va a ir, yo creo que estas 2 horas, ¿no? Entonces, recordemos que estábamos viendo las funciones de Green de n puntos. La última vez, básicamente, lo que dijimos es que la función de Green de n puntos interactuante simplemente la entendíamos como una sumatoria de todos los diagramas conectados. Entonces aquí poníamos todos los diagramas conectados. um, Así, ¿sí? Y esto básicamente significaba que los diagramas no tenían tadpoles o burbujas del vacío, ¿no? Entonces esto es sí, vacuum bubbles. ah, Sin burbujas del vacío. Entonces, la vez pasada dijimos, bueno, esta función de Green se puede escribir como un numerador que se expresa como una serie perturbativa y esa serie perturbativa al fin y al cabo se puede escribir como unos diagramas conectados multiplicados por un exponencial donde el exponente estaban todas las burbujas del vacío. Mientras que en el denominador que estaba básicamente este valor esperado al vacío del operador evolución temporal, aparecían únicamente el exponencial de las burbujas del vacío y entonces al hacer numerador sobre denominador se cancelan esos exponenciales y queda únicamente los diagramas conectados. Pero pues yo les decía, hay que entender que esos diagramas conectados simplemente significan que no tienen las burbujas del vacío, porque no están totalmente conectados en el sentido que los puntos externos de esos diagramas no se conectan todos entre sí. Esa es la cosa, ¿no? Digamos, hay otras funcionales generatrices que sí pueden obtener diagramas totalmente conectados, pero bueno, digamos, por ahora no nos vamos a preocupar por eso porque es suficiente con esto. Es suficiente con esto para hacer la descripción de la teoría perturbativa. Todo lo que nosotros necesitamos para calcular cualquier observable físico es esta función de Green de n puntos interactuantes, es decir, la suma de los diagramas conectados. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Y la razón de que sea así es precisamente esta fórmula de reducción LSZ que les voy a mostrar hoy, ¿no? Que, digamos, la mayoría de ustedes podrían decir, no, pero yo lo que calculo realmente son elementos de matriz S y amplitudes de scattering, ¿no? La fórmula de reducción del SZ muestra que básicamente los elementos de la matriz S se obtienen a partir de esta fórmula, de esta función de Green de n puntos, ¿no? Entonces, para obtener la fórmula de reducción LSZ, tenemos que primero ir al espacio de los momentos. Entonces, escribir esta función de Green, pero en el espacio de los momentos, ¿sí? Entonces, la escribimos. Esta función de Green no tiene puntos en el espacio de los momentos. Así. ¿Cómo quedaría? ¿Sí? Entonces sería ahora una función de Green. Me ponen acá una tilde si quieren, no es obligatorio. Y ahora va entonces desde un P1, un cuadrimomento P1, hasta un cuadrimomento Pn, ¿cierto? Y se obtiene a partir de la transformada de Fourier de la función de Green directa o en el espacio de las coordenadas, ¿no? Entonces ustedes lo que tienen que hacer aquí básicamente es una integral, bueno, varias integrales am, en 4 dimensiones, ¿cierto? Que van desde x1 hasta xn, ¿cierto? Entonces ahí...
estas n integrales en 4 dimensiones. Aquí tienen que poner entonces la onda plana de la transformada de Fourier. Entonces ponen P1.x1, ¿cierto? Acá. Y luego ponen aquí e a la i p sub n x sub n, ¿cierto? Y aquí pondrían la función de Green en el espacio de las coordenadas desde x1 hasta xn, ¿no? No sé. Bien. Y esto es la transformada de Fourier. Simplemente estoy yendo del espacio de las coordenadas al espacio de los momentos a través de una transformada de Fourier, pues multidimensional, ¿no? Miren que esta función de Green tiene una representación diagramática. Ustedes simplemente pondrían aquí, bueno, todo lo que ocurra, todas las posibles interacciones. Y aquí hay líneas que no se unen a puntos, ¿cierto? Que no se unen a puntos, sino que simplemente llevan momentos. Por ejemplo, este lleva el momento P1 y este el P2, etcétera, ¿no? P3, por aquí podríamos decir que esto es P sub n, en fin, ¿no? P sub n menos 1. Mientras que la función de Green en el espacio de las coordenadas también tiene una representación diagramática, pero las líneas externas se unen con puntos, ¿no? Se unen con puntos. Aquí sería el punto, por ejemplo, xn menos 1, y aquí sería el punto xn, y etcétera, ¿no? Así. ¿Sí? Entonces, me parece que alguien se está intentando conectar. Sí, espera un momentico. Si ven que alguien se conecta, por favor, acéptenlo ahí, ¿listo? Eh, entonces, sí, ¿no? Esta era la representación diagramática de la función de Green, y aquí pues está obviamente todas las correcciones cuánticas, todos los loops. Y esto incluye también los loops de las líneas externas, pero esto está unido a puntos externos, y entonces hay una regla de Feynman para estas líneas que son propagadores. Y estos propagadores además pueden tener correcciones cuánticas, pero todo eso se incluye aquí en este circulito, ¿sí? Mientras que aquí, digamos, al hacer la transformada de Fourier, bueno, la representación no incluimos los puntos externos, sino simplemente los momentos de las líneas externas. Pero estas líneas siguen siendo propagadores, ¿no? Con correcciones cuánticas, solo que en el espacio de los momentos. Estas líneas que están aquí. ¿Listo? Entonces, queremos mostrar que a fin de cuentas todo esto es proporcional a 2 pi a la 4 por la conservación del cuadrimomento, ¿sí? Entonces aquí queda P1 más toda la conservación, ¿no? Hasta Pn, n minúsculo. ¿Sí? Es decir, de alguna forma, al final debemos llegar a que se obtiene una expresión proporcional a esta delta de la conservación del momento, ¿sí? Bueno, para mostrar esto nos toca hacer varias cosas paso a paso, que voy a ver si van entendiendo. Toca con cuidado porque, digamos, hay varios detallitos que toca tener en presentes, ¿no? Entonces tenemos que considerar primero la región temporal de esta integral. Entonces, consideramos esta región, la siguiente región. mm, la región temporal de la integral. Entonces voy a separarla un momentico. Tenemos la integral que va de menos infinito a infinito en el tiempo, ¿cierto? Y miramos solo la parte temporal, o sea, las coordenadas temporales de x1, 0, de x2, 0, hasta de xn, 0, ¿cierto? Esta es la parte temporal. Y vamos a considerar que um, por ahora miramos el término en donde x1, 0 es mayor que el máximo de todos los otros tiempos, o sea, n mayor a 1, ¿no? 0, que podemos llamar un tiempo t, ¿sí? Entonces, ustedes saben que en esta función de Green, aunque no debería escribirlo, pero ustedes saben que aquí lo que se tiene es un correlador en el vacío interactuante,
de un producto de n campos que está temporalmente ordenado, ¿sí? Entonces ahorita no me importa realmente estos campos que son. Aquí están mm, en el cuadro de Heisenberg, así como lo estoy escribiendo. Claro, el caso es que ustedes saben que esto es un producto de n campos, ¿no? Ya lo hemos discutido muchas veces. Ah, y este es el valor esperado en el vacío interactuante, ¿no? En el vacío interactuante. Entonces, cuando uno pone el operador ordenamiento temporal, uno tiene que considerar todos los posibles ordenamientos temporales que hay en este producto de n campos, ¿cierto? Y entonces todas las posibles jerarquías de tiempos que hay. Por lo que aquí aparecen múltiples términos, múltiples términos. Cuando el tiempo x1 de x1 es mayor que el tiempo x2, cuando el tiempo de x1 es mayor que el tiempo x3, etcétera, ¿no? Aparecen múltiples términos aquí. Vamos a centrar nuestra atención únicamente en un término, ¿sí? Eh, que es el término en el que el tiempo de x1, o sea, x1, 0, es mayor que el máximo tiempo de todos los otros puntos, de todos los otros puntos. Es decir, desde x2 hasta xn, hay que mirar cuál de esos tiempos es el máximo y vamos a decir que x1 es mayor que ese tiempo, ¿sí? Y ese sería simplemente uno de los posibles términos que aparece aquí en este ordenamiento temporal. Porque en este ordenamiento temporal recuerden que sale la suma de todos los posibles términos ordenados temporalmente, ¿sí? Entonces consideramos uno, solamente ese, y los otros simplemente los ignoramos porque no, se van a dar cuenta que no es necesario para la demostración. Entonces simplemente pongo más y unos punticos ahí, como dando a entender que pues ahí hay más términos, ¿no? Entonces si hacemos eso, entonces esta función de Green de n puntos la podemos escribir de la siguiente forma. Si algo no va quedando claro, me dicen porque eh, ustedes saben, esto es complicadito, ¿no? Entonces vamos a separar la parte de x1. Acá venía una integral en d4x1, ¿sí? No voy a escribir todas las otras integrales, pero ustedes saben que aquí están todas las otras medidas de 4x2 hasta de 4xn. Voy a escribir solamente la onda plana para x1, entonces aquí hay p1.x1 y no escribo las otras porque ahorita no las voy a utilizar, pero ustedes saben que ahí está el producto de todas las otras, ¿no? Ahí está el producto de todas las otras. Voy a separar, voy a separar del ordenamiento temporal eh, el término en donde x10 es mayor que t. Y entonces debería aparecer necesariamente una función de Heaviside con x10 menos t en el ordenamiento temporal, ¿sí o no? Y debería aparecer entonces aquí el valor esperado en el vacío interactuante del campo en x1, ¿cierto? Este es un campo cuántico, digamos, le puedo poner el gorrito, no, pero es un campo cuántico que está en el espacio de Hilbert. Y aquí entonces quedaría el ordenamiento temporal de todos los otros campos que va desde x2, ¿sí? Hasta xn. Así, ¿no? Y bueno, vendrían más términos que no estoy considerando, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vendría el término con t menos x1, otro de los posibles ordenamientos, ¿no? Con t menos x1, 0. ¿Sí? Y otros términos adicionales, que simplemente no estoy mirando, porque son todos los posibles términos del ordenamiento temporal, ¿sí? La cosa es que solamente miro el primer término que me interesa, ¿sí? Entonces, ¿por qué separo el campo en el punto x1? ¿Por qué lo saco del ordenamiento temporal? Porque yo sé que este tiene el tiempo mayor. Y entonces necesariamente siempre va a ser el campo que aparece primero, si elijo esta jerarquía de tiempos. No estoy diciendo x10 es mayor que todos los otros tiempos. Entonces ese campo va a estar en el ordenamiento temporal al inicio, al inicio. Y luego multiplicado por todos los otros posibles ordenamientos temporales, por lo que además necesariamente estos términos deben venir acompañados con esta función de Heaviside, x10 menos t. Luego de aquí saldrían productos de más funciones de Heaviside si uno se pone a hacer esto término a término, ¿cierto? Saldrían más productos de funciones de Heaviside, pero no me interesa, solamente me interesa aislar
esta función de Heaviside que me habla de estos dos tiempos y asegurarme que el campo aparece al inicio cuando yo considero que x10 es mayor que t, ¿sí? Luego, pues obviamente vienen otras sumas de otros posibles términos con otros ordenamientos temporales, dependiendo de cuántos campos hayan, bla, 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 ¿cierto? Pero no me voy a enfocar en ellos, simplemente los voy a ignorar, simplemente los voy a ignorar, ¿listo? Y entonces hay varias cosas que podemos hacer. Primero, la representación de la función de Heaviside ah, como una integral analítica. Entonces, la función de Heaviside, x10 menos t, se puede escribir de esta forma, menos la integral de menos infinito hasta infinito de omega sobre 2pi, ¿sí? De e a la menos i omega, x10 menos t, sobre omega más i, epsilon, ¿sí? ¿Por qué? ¿Alguno tiene alguna idea de por qué la función de Heaviside se puede escribir de esta forma? ¿O cómo demuestra uno esto? ¿Alguna idea de dónde sale esta representación? Mm, ah, ¿No tendrá que ver ahí la continuación analítica es más sencillo que eso. o las propiedades, digamos, de la integral, la exponencial? Hay un perrito quejándose aquí. Pero un momentico, un momentico. Mm, Piensen mientras ya. Listo. Entonces, ¿alguna idea? Pues eso no es como alguna propiedad de la transformada de Fourier. No, es más sencillo que eso. Más sencillo. Nunca han demostrado esto. Ah, no me acuerdo haberlo demostrado. Mm. Simplemente se utiliza el teorema de los residuos y se Ah, evalúa ok. esta integral, utilizando, ¿cierto? El teorema de los residuos, ustedes simplemente extienden esto al plano complejo, eligen el contorno de integración adecuado para este polo está arriba, entonces cuando van por arriba usan el teorema de los residuos y cuando va por abajo va a cero, ¿no? Si mandan el polo para arriba y eligen un contorno de integración que cierra por arriba el plano complejo, se van a dar cuenta que esta integral vale 1. Por eso está este 2pi ahí, ¿cierto? Mientras que si van por abajo, como el polo está arriba, no está abajo, entonces usan el teorema de Cauchy y se van a dar cuenta que esta integral vale 0, ¿no? Entonces los dos posibles valores de la función de Heaviside, 1 o 0, ¿sí? Entonces 1 si x, si esta cantidad es positiva y 0 si es negativa, porque hay que cerrar el contorno por abajo. Es decir, esto es el típico problemita del análisis complejo de resolver la integral. Entonces hacen la integral, yo no lo voy a hacer aquí porque esto es de cualquier curso de análisis complejo. Al hacer esta integral se obtiene la función de Heaviside. Entonces esta es la representación integral de la función de Heaviside que vamos a poner acá, justo aquí, ¿no? Vamos a utilizar esa representación. Y por otra parte,
Vamos a poner una identidad acá, que me desconfigura esto. Por aquí vamos a poner una identidad, pero una identidad pues bien escrita con los estados que me convienen. Así que son los estados interactuantes, ¿no? Entonces acá voy a poner una identidad que es una relación de completitud. Y esa identidad la voy a escribir primero, aíslo el estado del vacío interactuante, lo separo, ¿sí? Y luego sumo sobre todos los otros estados, donde, bueno, obviamente no está el vacío interactuante, ¿no? Entonces la energía del estado base, pues es distinta a esta energía del vacío interactuante, ¿sí? Es diferente. Y entonces acá tengo que tener una suma sobre todos los estados, pero donde se cumple esto, ¿sí? Esta suma sobre los estados posibles. Y entonces, digamos, como son estados de momento lineal, vamos a poner una integral en D3Q. Aquí hay un 2pi a la 3, 1 sobre 2 veces la energía de estos estados Q. Y entonces acá, los estados, ¿no? Los estados de momento lineal. ¿Sí? Con esta normalización, porque se supone que se tiene que cumplir la invarianza de Lorentz, ¿no? Digamos, la normalización para los estados que se obtienen en el capítulo 2 de Peskin. Mm, ¿Cierto? 1 sobre raíz de 12Q por cada estado. Entonces, construimos este operador identidad con esta relación de completitud y además utilizamos esta función de Heaviside y lo reemplazamos acá, en estos dos puntos, ¿no? Aquí y acá, aquí y acá. Entonces, si hacemos eso, ¿qué obtenemos? Bueno, el resultado va a ser un poquito. A ver, si reemplazamos, obtenemos lo siguiente, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué obtenemos? Vamos a obtener que la función de Green, esta función de Green en el espacio de los momentos, pues la vamos a escribir como, primero ponen la sumatoria, a ver si me alcanza el espacio acá. Estas energías distintas del vacío interactuante. Luego ponen la integral en D3Q, ¿sí? 2pi al cubo. Ponemos luego 1 sobre 2 veces la energía Q, ¿sí? Ponemos la flechita acá. Y luego pongamos las integrales en las coordenadas, ¿sí? Entonces la integral en D4x1, etcétera, todas las otras integrales, ¿sí? La onda plana, P1.x1, etcétera, todas las ondas planas. Y luego sí vamos poniendo todo lo que hay que poner en esta expresión. Entonces, acá hay un menos 2pi en la función de Heaviside, que la voy a escribir como un i positivo arriba sobre un 2pi. ¿Sí? Así. Luego pongo la integral. Mira, es que es más bonita. La integral, bueno, de menos infinito hasta infinito en la frecuencia, en el dominio de las frecuencias. Entonces acá pongo de omega y acá pongo omega más i epsilon. Omega más i epsilon. Luego pongo esta, esta función compleja, e a la menos i omega, y acá viene x1, 0, menos t, menos t. Luego, bueno, me toca en otra hoja. A ver. Luego todo esto viene multiplicado, vamos a hacer aquí en esta parte, por, quedaría el estado del vacío interactuante, quedaría el campo este en X1 que está fuera del ordenamiento temporal, y eh, aquí vendría esta relación, ¿no? Así. Que estamos poniendo la identidad entre el campo y los otros operadores ordenados temporalmente, ¿no? Ah, espero que, a ver,
¿Por qué no aparece este término que está aquí? El primero. Mm, Solamente aparece desde la suma, ¿no? Mire que es primero de la suma. No puse el primer término. ¿Por qué es eso? Mientras yo voy escribiendo acá. Y entonces aparece el ordenamiento temporal de los otros campos, ¿no? De phi en x2 hasta phi en xn, ¿sí? Y acá aparece el otro vacío. Y los términos que estoy ignorando porque no me interesan los otros ordenamientos, ¿no? Solo estoy viendo esto. Bueno, sí, alguien me puede decir por qué no puse el primer término. Estoy poniendo la identidad acá. ¿Cuál es la razón? ¿O no tienen ni idea? ¿No? O ya no estoy, si me están escuchando, sí. Ya Sí, me sí, presté tiempo. pero digamos, imponer ese primer término sería el término en el vacío, ¿no? O sea, sin interacción, ¿no? Sí, por eso quedaría vacío el campo y Ah, luego vacío. Mire, vacío sí. el campo y luego vacío. Y luego vacío y la T con todo lo demás. Pero entonces, ¿qué pasa Ujú. con el término vacío, campo, vacío? O sea, digamos, serían los dos términos, ¿no? Sería el vacío, campo vacío, más el vacío campo con con toda la sumatoria, ¿no? Sí, pero yo estoy escribiendo solo el de Pues la sumatoria. sí, Este que escribí acá puse la identidad, pero escribí solo la parte de la sumatoria. Ahí puesta, mírelo ahí. No, les estoy preguntando por qué no puse el término del vacío. Uy. mm, ¿Una idea? Obviamente tiene que ver con lo que yo expliqué en los seminarios anteriores. ese sería el valor esperado del campo en el vacío, ¿no? Interactuante. Bueno, vamos a dejar para que lo piensen un rato. Y mientras tanto seguimos con esta construcción, ¿sí? Eh, vamos a hacer lo siguiente. Bueno, es que aquí hay mucho cálculo intermedio, ¿no? Y entonces vamos a separar este término que está aquí, este término acá. Vamos a separar. Y vamos a darnos cuenta de algo. Esta es otra pregunta. Mm. Vamos a darnos cuenta que esto se puede escribir como un elemento matricial donde dejo el vacío acá, dejo el campo, pero evaluado en el punto cero. Aquí dejo el estado base, em, pero de la teoría libre. Y aquí dejo menos i q punto x1. Bueno, estos son cuadrivectores, ¿no?
Y todo esto es válido, pues obviamente para Q0 igual a E de Q. Entonces esta es otra pregunta, ¿no? ¿Y por qué? Mm, En este caso, ¿qué está ocurriendo? Entonces es importante que estas cosas realmente las entiendan, ¿no? Porque no tiene mucho sentido simplemente venir a escuchar el seminario si no están entendiendo realmente, ¿sí? Entonces, aquí lo que se está haciendo realmente son dos cosas, ¿no? La primera es que se está eh, considerando que este estado se puede obtener a partir de un estado trasladado desde 0 hasta X1, ¿no? Eso es lo primero. Y lo segundo, se está considerando la invarianza bajo boost del vacío, ¿no? Del vacío interactuante. Entonces acá hay dos cosas que se hacen, de hecho, ¿sí? Son dos cosas que se hacen para llegar a esta formulita que está aquí. La primera es que ustedes simplemente dicen, ah, bueno, por este phi x1 lo puedo escribir como e a la i qx1 por phi 0, ¿sí o no? E a la menos i qx1, es lo primero, ¿sí o no? Y entonces ustedes aplican este e a la menos i qx1 sobre este q, y pues obviamente obtienen este resultado que está acá, ¿sí? De ahí sale esto aquí es un número, mientras que aquí es un operador. Como si esta cantidad aquí es un operador, ¿sí? De hecho, esta es la transformación de similaridad que hace una traslación. Entonces, esto es el operador traslación espacial, y entonces con una transformación de similaridad ustedes trasladan este estado desde el punto 0 hasta el punto x1, ¿no? Y luego aplican esto sobre este ket, q, y sale aquí, ¿no? Y además, digamos, si aplican esto sobre el vacío, pues obtienen simplemente un 1. Y pueden obtener pues rápidamente esta formulita que está acá, ¿no? Pero esa es una manera, la otra es hacer boost. Pero, digamos, no me va a complicar mucho la vida. Simplemente siguen este procedimiento y llegan acá. Llegan a esta fórmula que está aquí. ¿Listo? Eh, y definimos además otra cantidad que más adelante va a cobrar más importancia para ustedes. Esto que está aquí es realmente ah, una autointeracción de este campo, ¿sí? En el vacío interactuante. Entonces a esto lo vamos a llamar raíz de z, por razones que voy a explicar más adelante. Pero simplemente es para que tengan en cuenta que esto es una cantidad constante que no depende de las coordenadas, porque miren que la coordenada no aparece explícitamente en este elemento matricial. Acá tienen el vacío interactuante, el campo evaluado en el punto cero y luego el vacío libre. Entonces aquí no hay coordenadas, no hay coordenadas del espacio-tiempo. Eso significa que esto es una constante. Y a esa constante la voy a llamar raíz de z, ¿sí? A esa constante que está aquí. Entonces, tomando esto en consideración, ustedes pueden notar que la integral sobre Q1 se puede descomponer en varios términos, ¿no? Vamos a mirar todo lo que depende de Q1, todo lo que depende de Q1, y entonces miramos cómo sería la parte temporal y la parte espacial, agrupando todos los posibles términos, agrupando todos los posibles términos. Entonces, lo hacemos por aquí aparte. Vamos a mirar la integral sobre Q1, em, sobre X1, perdón. Y miramos cómo separarla, ¿no? Entonces hay una parte temporal, ¿sí? En esa integral. Y lo que se tiene es lo siguiente: e a la i, x1, 0, y todo lo que factorice acá, ¿no? Entonces, si se ponen a mirar este resultado,
x1, 0, vendría primero, a ver, viene con un P1, 0, ¿sí lo ven acá? P1, 0. X1, 0 viene con P1, 0. Pero también X1, 0, mírenlo acá, vienen con menos omega, con menos omega. ¿Sí lo ven? Y P1, 0, menos omega, está el menos omega acá, pero también viene aquí con menos la componente Q0, que sería la energía E0Q. Bueno, EQ no, EQ nada más, la energía Q. ¿Sí? Y entonces hay tres términos que vendrían con x10, que vienen de estos tres exponenciales. Entonces ustedes simplemente pues lo escriben acá, lo separan, lo factorizan. Y aquí entonces vendría P10 menos omega menos EQ, ¿sí o no? En la parte temporal. Y luego en la parte espacial vendría de 3x1 y lo mismo, hay una exponencial. Ponemos acá un menos i x1, 0 y miramos cuáles son los términos que vienen con ese menos i x1, 0. Am, aquí no hay nada, ¿cierto? Porque esta solo es la parte temporal. Vendría un P1 y vendría, el P1 vendría dentro de este paréntesis con signo positivo porque esto es un producto minkowskiano, ¿no? Recuerden que esto es P10 x10 menos el vector P punto el vector x1, ¿sí? Entonces acá vendría un P1 positivo y aquí de la otra exponencial que está aquí vendría menos Q, menos el vector Q, ¿sí? Entonces vendría un P1 vector en tres dimensiones menos el Q, ¿sí? Y esa sería la parte de la integral en x1, la parte de la integral sobre esta variable x1, ¿no? Entonces yo simplemente separé una parte temporal, la otra espacial, y cogí todos los términos de una vez que dependían de x1. Los separé, los separé. Evidentemente, esta integral mm, simplemente me está mostrando dos deltas de Dirac, porque esta es la representación, esta es la transformada de Fourier de deltas de Dirac en el tiempo y en el espacio, ¿no? La transformada de Fourier de la identidad, ¿no? Ustedes transforman la identidad, obtienen las deltas de Dirac y entonces acá ponen 2pi en el primer caso y esto sería delta de P10 menos omega menos EQ, ¿cierto? Menos EQ. Y luego la otra sería 2pi al cubo. Esta es la delta 3, ¿sí o no? De P1, el vector P1, menos Q. ¿Vale? Menos Q. Entonces, si yo separo toda la dependencia de x1, obtengo estas deltas. Obtengo estas deltas. ¿Listo? Y entonces, usando estas deltas de Dirac, puedo eliminar las integrales sobre Q y sobre W. Entonces, eso es lo que me interesa. Quiero eliminar la integral sobre Q, quiero eliminar la integral sobre omega y sobre Q. Eliminar las integrales. Para eso obtuve estas deltas de Dirac, ¿no? Entonces, ustedes separan toda la parte en x1. ¿Y qué pasa? A ver, ¿qué se va a eliminar? Se elimina la integral en d4x1 porque mire que se convirtió en este producto de deltas de Dirac. Pero con las deltas de Dirac además elimino la integral en omega y también elimino la integral en, en Q. Bueno, pues si hay una integral en Q, la integral en Q que se me hizo hasta acá al inicio, ¿no? La integral en Q, ¿sí o no? Entonces, en principio, cuando aplique las deltas, vean, quitan esto porque de acá salen las deltas. Quitan la integral en omega, quitan la integral en d3q y reemplazan en todas partes omega, lo tienen que cambiar, ¿cierto? Aquí hay que hacer el cambio omega, lo tienen que cambiar, pues por P10 menos EQ, ¿sí o no? En todas partes. Y acá pues tienen que hacer el cambio Q, lo tienen que cambiar por P, ¿no? Por P1, ¿sí? Que después de aplicar las deltas, después de aplicar las deltas, ¿sí?
Y entonces reducen bastante esta expresión porque estarían quitando esta integral en 4 dimensiones, esta integral en de 3Q, esta en omega, y hacen los reemplazos respectivos. ¿Sí o no? Tratar de no perderse en los detalles, pero ¿cómo quedaría entonces haciendo todas estas sustituciones? Ah, por lo tanto, ¿yo qué tendría? Voy a tratar de ah, escribir esto lo mejor posible. Entonces, la sumatoria en los estados que son diferentes del vacío libre. Voy a dejar acá 1 sobre 2E de P1, no Q, P1. ¿Por qué P1? Miren que acá tenía 1 sobre 2EQ, pero estoy aplicando esta delta 3, donde Q se convierte en P1, ¿sí o no? Y entonces todo lo que se llamaba Q ahora se llama P1, y todo lo que se llama omega ahora se llama P10 menos EQ, ¿no? Entonces acá quedaría la integral en d4x2. Ya no queda la integral en d4x1 porque la eliminé al definir estas deltas. Y me quedaría ahora la onda plana, pero en x2. En x2, miren, en x2. Ya no queda la onda en x1 porque la deshice, ¿no? La deshice. ¿Y qué cosas me quedarían después de todo lo que estoy haciendo, ¿no? Hay un i que estaba por ahí arriba, que voy a escribir acá, y me quedaría e a la i, la parte de omega, miren. P10 menos la energía de P1 multiplicado por el tiempo, ¿sí? Ustedes dicen, ¿de dónde sale este término? Pues sale de acá, ¿no? Omega lo cambian por P10 menos, ¿cierto? La E de Q, que es E de P1, menos por menos da más y queda multiplicado por el tiempo, ¿cierto? Integral en x10 se fue en la delta, ¿no? Ya no está, ¿no? Entonces lo único que queda de este exponencial es eso, precisamente. E a la más i omega t, donde omega pues es P10 menos EP1, ¿cierto? Y además, omega, mírenla acá, está en el denominador, en esta función, omega más i epsilon, pero omega de nuevo es P10 menos EP1, ¿no? Más i epsilon. Y entonces lo tienen que escribir acá. P10 menos EP1 más i epsilon, ¿sí? Y todo esto está multiplicado por el valor esperado en el vacío, bueno, no, el elemento matricial, este elemento matricial, o sea, la raíz de z, ¿no? Y acá, simplemente en vez de Q, ponen P1, ¿sí? P1, que estoy simplemente reemplazando, ¿no? Teníamos este elemento. Yo dije, bueno, este omega phi x1q lo escriben como omega phi 00 por la onda e a la menos i q x1. Lo único que hicieron fue usar la traslación, escribir esto como un operador trasladado y aplicar y ya, ¿sí o no? Eh, y por otro lado teníamos q, el elemento matricial de q con el ordenamiento temporal del resto de los campos por omega, ¿no? Pero esta q se vuelve P1. Y entonces acá ponen P1 y vuelve y escribe en el resto el ordenamiento temporal, ¿cierto? Del resto de los campos. Entonces, phi x2 hasta phi xn, ¿sí? Ah, y cierran acá. Pues miren que en este punto, vuelven y reagrupan los otros términos, ¿no? Vuelven y reagrupan los términos que no se habían considerado, pues simplemente vuelven y los reagrupan. Porque estaba en la jerarquía en donde x1 era mayor que todos los demás tiempos, saqué esta función de Heaviside, ¿sí?
afuera, ah, y luego reagrupan, ¿no? Todo lo que está en este ordenamiento temporal. ¿Sí? Sí quedarían más términos, obviamente, pero de todos los otros ordenamientos temporales, pero de nuevo no me interesan. Entonces simplemente escriben acá unos punticos de todos los otros ordenamientos temporales, ¿no? De todos los otros ordenamientos temporales. Entonces, ¿qué es importante ver aquí? ¿No? Miren que primero estoy haciendo aparecer un estado que sale con un momento P1 aquí, en esta función de correlación. Esto es importante, esto lo tienen que ver. Hice aparecer este estado acá. Y esto ya no es un estado del vacío ni libre ni interactuante, esto es un estado de una partícula que está saliendo. ¿Por qué está saliendo? Porque yo consideré que x1, el tiempo asociado, o sea, la variable canónica asociada a P1, que es X1, yo dije que era mayor que todos los otros tiempos, ¿no? Y nosotros sabemos que estas integrales van desde menos infinito hasta infinito. Y que el tiempo son estados asintóticamente libres, ¿no? Los tiempos tienden a infinito o a menos infinito. Entonces, como aquí X1 es el mayor de todos los tiempos, entonces tiende hacia infinito, ¿cierto? Tiende hacia infinito. Bueno, digamos, yo lo escribí por acá. X1 es el mayor de todos los otros tiempos, ¿no? Y vamos desde menos infinito hasta infinito. Entonces x1 es un tiempo que tiende a infinito. O dicho de otra forma, está relacionado con este momento P1, que es su variable canónica conjugada, de una partícula que sale y que va hacia el futuro. Es un estado asintóticamente libre, pero en el futuro, va hacia el futuro, porque x1 tiende a infinito, es el tiempo más grande. Entonces esto es una partícula saliente. Aquí x1, 0 tiende a infinito. ¿Sí? Entonces representa una partícula que sale y que se propaga hacia el futuro en un tiempo arbitrariamente grande, es decir, representa una partícula asintóticamente libre. ¿Sí? Es lo primero que tienen que notar. Lo segundo es, bueno, hice aparecer unos términos adicionales ahí que están relacionados con el propagador, pero que tenemos que entender por qué, ¿no? Tenemos que entender por qué. Pues voy a separar una parte de esta expresión que yo obtuve y la vamos a revisar. Entonces, de nuevo, vamos a revisar este pedazo, la siguiente parte de esta integral, o el siguiente término. Este que voy a tomar acá, 1 sobre 2 veces e de P1, ¿sí? No sé si poner el I, pongamos el I acá, y entonces e a la I, P1, 0, menos P1, ¿sí? Hasta con vectorcito. El tiempo t acá, y acá escribo P1, 0, menos E P1, más y epsilon, ¿sí? Vamos a revisar este término que está acá. Estoy diciéndoles, bueno, esto es un estado asintóticamente libre, ¿sí? Son los estados de las partículas que están saliendo. En este caso estoy diciendo que salen. Entonces, en este diagrama de Feynman sería una partícula que va saliendo. Y entonces, como representa un estado asintóticamente libre, ese estado debe ser on shell, ¿sí o no? Debe ser on shell. Y entonces se tiene que cumplir que P1 al cuadrado tiene que ser igual a la masa al cuadrado. Porque el estado es on shell, o está dentro del cono de luz, porque este momento lineal representa partículas asintóticamente libres. Y si eso se cumple, entonces hay algo que necesito que entiendan. Noten que yo aquí puedo hacer la siguiente operación matemática. Puedo multiplicar arriba y abajo por P1, 0 más P1 en esta expresión. Entonces puedo dejar esta expresión como I P1, 0, así, más E de P1, y aquí dejo el exponencial,
e a la i, P1 0 menos C de P1 por T, ¿sí? Y abajo, entonces, acá voy a poner 2E P1, ¿sí? Y quiero separar lo que quedaría abajo. ¿Cómo lo separo? Aquí está ahí. Bueno, por ahora lo voy a dejar aquí. Pero quedaría P1 0 al cuadrado menos P1 al cuadrado más I epsilon, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? En el límite en el que P1 cuadrado es igual a M cuadrado. La idea es que ustedes tienen que P1 cuadrado menos M cuadrado, se puede escribir como P1 0, ¿sí? Esta es la componente temporal, al cuadrado, menos la parte espacial al cuadrado, menos M cuadrado, ¿sí o no? Así. Pero esto es lo mismo que tener P1 0 al cuadrado, menos la magnitud de P al cuadrado más M al cuadrado, ¿no? Así, ¿cierto? Pero la magnitud de P cuadrado más M cuadrado, esta es la fórmula de la energía relativista, ¿no? La raíz cuadrada de P cuadrado, de P1, la raíz cuadrada de P1 cuadrado más M cuadrado, pues es la energía en este caso, ¿sí? Y entonces ustedes lo que tienen aquí es P1 0 al cuadrado menos la energía de P1 al cuadrado, ¿no? Y entonces, si ustedes dicen que ese estado es on shell, cuando P1 tiende a M cuadrado, P1 0 al cuadrado, P1 0 tiende a EP1, ¿sí o no? Es decir, esta condición de on shell no solamente significa que P1 tiende a M cuadrado, sino que P1 0 tiende a la energía ah, P1, ¿cierto? Y significan lo mismo, el hecho de que esté dentro del cono de luz. Significa esto, ¿no? Y entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, si P1 0 tiende a EP1, entonces acá tienen EP1 más EP1, dos veces EP1, ¿sí o no? Sobre dos veces EP1, pues vale 1. Y acá tienen P1 menos EP1, pero P1 es EP1, ¿no? Entonces EP1 menos EP1 da 0, y E a la 0 da 1, ¿no? Da 1. Y entonces, esto sería un 1. Y esto de acá también sería otro 1. En el caso en el que yo digo que esta partícula es un shell, ¿sí? Y por lo tanto, toda esta formulita se reduce, miren lo único que sobrevive, y sobre este término de acá. Y entonces se reduce al propagador, ¿no? Mm, Se reduce al propagador. Entonces, tomando eso en consideración, mm, el resultado, ¿cómo sería? Mm, bueno. Mm, entonces, em, vamos a considerar esto, ¿no? Tomando esto en consideración, entonces esta función de Green de n puntos, en el límite en el que yo estoy considerando que P10 tiende a más EP1, ¿cierto? La integral a que se reduce quedaría I raíz de z, de una vez lo escribo así,
sobre el propagador P1 cuadrado menos M cuadrado más I epsilon. ¿Sí? Y luego me quedaría la integral en D4 X2, la onda plana, y P2 X2, bueno, todos los otros términos. Y acá me quedaría P1, esto es lo importante, ¿no? P1. Y viene el ordenamiento temporal, todos los otros campos, ¿sí? Etcétera. Cierro aquí y pongo el vacío interactuante por acá, no me quede sin espacio. Así. ¿Sí o no? Sí. Y entonces de una vez dije, bueno, este término es una constante, no depende de las coordenadas, que llamé raíz de z y lo saqué. Este 1 sobre 2 CP1 por I por E a la I, sobre este P1 0 menos CP1, todo eso se termina convirtiendo en el propagador. I sobre P1 cuadrado, ah, I sobre P1 cuadrado menos M cuadrado. ¿Sí o no? Tomando en cuenta pues que P1 0 cuadrado menos CP1 cuadrado es igual a P1 cuadrado menos M cuadrado. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces el propagador. Y todo este término se vuelve un 1. Mire, todo esto se vuelve 1, 1, 1. Entonces me queda I raíz de z, P1 cuadrado menos M cuadrado más I epsilon, y el resto de las integrales, ¿no? Eh, y entonces el efecto de hacer on-shell a esta partícula con momento P1 es que aparece este propagador aquí, y aparece además este estado asintóticamente libre acá, ¿no? Asintóticamente libre aquí. ¿Sí o no? ¿O hay alguna pregunta en este punto? Pero Llevamos una pregunta, apenas, pero sí, hasta esa, digamos, hasta esa expresión es solamente para estados asintóticamente libres. sí. O sea, acá es necesario imponer Mm, que los momentos que fluyen acá, ¿cierto? Las partículas que fluyen aquí, con estos momentos, son partículas libres. ¿Sí? Si no, no hubiera podido am, convertir esta expresión en un 1 y sacar el propagador. ¿Eh? Entonces, para obtener la fórmula del SZ, uno empieza imponiendo que mm. estas son on-shell, todas estas. Y Porque en la función entonces, de sí, Green, la función de Green en el correlador, inicialmente no necesariamente tienen que ser on-shell, ¿sí o no? sí, Porque es de hecho off-shell, claro. sí, esto está unido a puntos, y Mm. entonces yo no tengo que imponer que sean on-shell, pueden ser off-shell y no hay problema. Pero aquí, para obtener la fórmula del SZ, yo tengo que, justo aquí está la cosa, ¿no? Justo en este truquito, acá. Yo impongo que sean on-shell. Digo, voy a asociar estos estados a partículas libres, asintóticamente libres. Y entonces, sí, todas estas cantidades se reducen al propagador, ¿sí? Y salen acá con este factor de normalización, este raíz z que está acá, ¿sí? Y entonces, este resultado ocurre porque yo impuse que esa línea que viene con el momento P1 es on-shell. Si no hubiera impuesto que fuera on-shell, sino la mantengo, por ejemplo, off-shell, entonces no puedo hacer esto, porque no se cumpliría, ¿no? Entonces esto ya no se reduciría y no podría ser tampoco la gran cosa porque tendría que mantener esto acá. ¿Sí o no? Sí, pero digamos, una pregunta, cuando uno habla de on-shell, ¿estrictamente significa que sean asintóticamente libres? ¿O pueden ser? No, o sea, son dos cosas diferentes. Sí, por eso, pues Sí. me da la impresión, porque digamos, si ahora estamos tratando con campos, pues on-shell, pero digamos, con un tiempo de vida muy pequeño. Sí, no, estos son asintóticamente libres en el sentido que el tiempo en el que se está evaluando es muy grande comparado a el tiempo en el que interactúa. Entonces aquí Ok. todos estos tiempos tienden a infinito, por lo menos para este estado,
este estado está evaluado en un tiempo muy grande que tiende a infinito, pero no es que sea infinito, sino que ese tiempo en donde la partícula es libre es mucho más grande que el tiempo en el que dura interactuando en la zona de interacción, ¿no? 10, 20 órdenes de magnitud más grande, ¿sí? Mm, Y entonces a eso nos referimos con que es un estado asintóticamente libre. O sea que asumiendo que la partícula es estable y puede vivir mucho tiempo, ¿sí? Antes de llegar a la zona de interacción. Pero además es un shell porque es una partícula libre propagándose en el espacio-tiempo minkowskiano y tiene que, su línea de mundo tiene que estar dentro del cono de luz, ¿sí o no? Para cualquier partícula libre tiene que ser así, ¿sí o no? sí, pero bueno, lo estoy pensando por el lado de que, bueno, si suponemos que queremos hacer o sea, queremos correlacionar con un elemento de la matriz S para el caso en que tenemos, por ejemplo, los bosones electrodébiles que son inestables. Sí, esa es otra Mm, cosa. sí, Se o sea, toca... digamos esta prescripción, digamos, sé que se usa, pero entonces, No, lo que pasa es que hay que usar un teorema de factorización porque los bosones ok, Z y W no inician siendo libres. O sea, ellos no vienen como estados asintóticamente libres. Lo que es libre son los estados partónicos, los de los ok, protones. Ellos interactúan en algún punto y producen esos bosones. Entonces, lo que aparecería dentro del teorema del SZ es un teorema de factorización, donde en algún punto yo obtengo los estados intermedios, que son el Z y el W, ¿sí? Pero no aquí, aquí no, porque estos son estados partónicos, sí. ok, ok. O sea, todavía no se puede hacer con bosones W y Z, ¿no? Tienen que ser partículas estables. Con los W, Z o, bueno, partículas inestables toca hacer otra cosa adicional. Ok. Bueno, sí, bueno, pero Profe, digamos, qué esto no, pena una pregunta. sí, Qué pena es que se me estaba cayendo un poco de internet. En resumen, lo que se hizo al final fue que el límite asintótico seleccionaba las contribuciones on-shell, ¿cierto? Del sí, propagador. Y luego la condición on-shell la definía la dispersión relativista. pues la fórmula de la energía relativista, ¿no? Ok. De ahí sale que es un shell y de ahí es que esto se vuelve un uno y me queda solo el propagador, ¿sí? Entonces, Sí, 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 profe. sí, sí, Estoy bien. es eso. Se me había cortado. Sí, sí. Listo, bueno, pero esto es solo una parte, ¿no? Ahora, esto es el principio apenas. Ahora, digamos, vamos a avanzar a la otra parte. Entonces, ahora, porque no es que ya, esta no es la fórmula del SZ, no, esto solo es el inicio. Entonces, ahora vamos a considerar lo siguiente. De forma similar, ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a considerar un tiempo, el más pequeño posible. Vamos a considerar que el xn, bueno, de minúscula, el último punto, xn0, es el tiempo más pequeño posible. Entonces es menor que el mínimo de todos los otros x, ¿cierto? Ah, sí, de todos los otros x. Así, así. Ya se lo llamamos, yo no sé, un t'. El más pequeño posible ahora, ¿sí? Y entonces hacemos algo totalmente análogo a lo que estaba haciendo ahorita, pero con el último campo, ¿sí lo ven? Es decir, estoy cogiendo ahora de esta expresión, bueno, de la última que obtuvimos, ¿no? No tengo firma, de la última, aunque no la escribo. Es como si cogieran de esta expresión el último campo y dijeran, bueno, voy a considerar el término ordenado temporalmente en donde el último campo tiene el tiempo más pequeño posible de todos los tiempos, ¿sí? De todos los tiempos. Y entonces ese campo va a quedar al final siempre y fuera del ordenamiento temporal, ¿no? Pero, digamos, lo hacemos aquí, sobre esta expresión de una vez, porque aquí ya va desde phi x2 hasta phi xn, entonces lo hacemos acá. ¿Qué ocurre si consideramos esto? Si consideramos ese término, consideramos ese término. Entonces, ¿qué tenemos? A ver si me acuerdo de esto.
Entonces, pues lo que tenemos es que el ordenamiento temporal de los campos que quedaron, mire que quedó phi x2. Aquí vendría un phi x n-1. Aquí vendría el phi xn, ¿sí o no? Este ordenamiento temporal en esa jerarquía de tiempos quedaría escrita como t phi xn y aquí hasta, perdón, x2 y aquí vendría hasta phi xn-1, ¿sí? Y este campo necesariamente queda al final. Siempre va a estar al final, ¿no? Siempre va a estar al final, ¿no? No es que hay alguna otra alternativa. Siempre va a estar al final porque estamos diciendo que es el tiempo más pequeño posible y vamos a considerar ese término, ¿no? Aquí, de nuevo, acá hay que poner una identidad. ¿Cuál identidad? Pues la misma que yo escribí antes. Eh, y hay que otra vez volver a poner una función de Heaviside, ¿cierto? Pero esta vez la función de Heaviside que acompaña a este término, ¿cierto? Como estamos diciendo que el tiempo xn es más pequeño que el mínimo de todos los tiempos y el mínimo de todos los tiempos es t', digamos que sea el de phi xn-1 es t'. Entonces, obviamente, esto que está aquí viene acompañado con una función de Heaviside, ¿no? O sea, no solamente es esto, sino que vendría por la función de Heaviside. En este caso vendría t' menos xn0. Viene acompañado con esta función de Heaviside, ¿no? Y pues obviamente todos los otros ordenamientos temporales que nosotros simplemente no nos interesan ahorita, ¿sí? Entonces es análogo a lo que yo acabo de hacer, pero ahora es con el último término, considerando que es el tiempo más pequeño. Entonces obviamente sale esta función de Heaviside t' menos xn0, ¿sí? Entonces haciendo eso, otra vez reemplazando, pero en la última, en esta que está aquí, hacemos otra vez lo mismo. Entonces simplemente reemplazando. ¿Qué quiere decir otra vez lo mismo? Pues otra vez escribo la función de Heaviside en su representación analítica con la integral en la frecuencia y etcétera. Otra vez hago las separaciones que hay que hacer, ¿no? Entonces la función de Green, ¿cómo quedaría? ¿Sí? Sería lo que ya tenemos y raíz de z sobre P1 cuadrado menos M cuadrado más I épsilon. ¿Sí? La sumatoria, de nuevo, estos estados que no incluyen el vacío interactuante. ¿Sí? Otra vez queda la integral en d3q, porque otra vez puse la identidad ahí en medio. O sea que otra vez queda el 2pi a la 3. Otra vez queda un 1 sobre 2 veces EQ, ¿cierto? Que viene con los estados. Vienen las integrales ahora en 4 dimensiones desde x2 hasta xn, ¿no? Ya no está la integral en x1 porque la eliminamos antes. Y entonces las funciones de onda planas vienen desde x2 también hasta xn, ¿sí? Hasta xn. ¿Eh? Y entonces viene además la representación analítica de la función de Heaviside, o sea, la integral desde menos infinito hasta infinito en de omega. Aquí sería e a la menos i omega, t' menos xn0, ¿cierto? Sobre omega más i épsilon, o sea, la función de Heaviside t' menos xn0. Y luego vendría el estado, aquí viene un P1, que era lo que quedaba. Y luego viene el ordenamiento temporal. Esto es un montón de términos, ¿no? Phi x2. Y aquí viene hasta x menos 1. Phi xn menos 1, que es lo que queda dentro del ordenamiento temporal. ¿Sí? Aquí viene obviamente el estado q. Como metimos ahí la identidad, acá está el otro q. ¿Sí? Así. Y bueno, me estoy quedando sin espacio.
Y entonces, creo que lo voy a hacer abajo más bien este. Entonces acá viene Q y por acá vendría de nuevo Q. ¿Sí? Vendría el estado phi xn y vendría el vacío interactuante, más todos los otros posibles términos que vienen de los ordenamientos temporales que no me interesan. ¿Sí? Entonces es exactamente lo mismo que hice antes, solamente puse la identidad y entonces por eso salió aquí el Q con este Q, ¿cierto? Que atrapa a este phi xn y el vacío que queda acá al final, ¿no? Entonces aquí en este punto se metió la identidad, ¿no? Am, y pues simplemente la función de Heaviside la separé, aquí la integral en la frecuencia y todo el resto es lo mismo que ya se tenía, el resto que ya se tenía, ¿no? Entonces de nuevo hay que volver a hacer exactamente lo mismo. Esto que está aquí, usando el operador traslación, entonces se escribe como cero, o sea, el vacío, ¿cierto? Phi cero, otra vez, omega, pero ahora esto queda positivo, ¿no? E a la I Q XN, positivo. ¿Por qué positivo? Porque ahora al hacer la traslación, el operador exponencial que está aquí aplica sobre el bra, no sobre el que, como en el otro caso. Y entonces sale el Q, y sale E a la I QXN aplicado a este Q, entonces sale así, ¿no? Sale así. Y obviamente aquí pues se supone que Q0 es igual a la energía Q, ¿no? Entonces de nuevo usando el mismo truquito de antes. Eh, y entonces de nuevo se puede reagrupar todos los términos en XN. ¿Sí? Entonces, de nuevo, revisamos la integral en XN. Esta integral en XN. Antes habíamos revisado la integral en X1 y miramos todos los términos que salen, pero a ver, va a salir la integral de XN0. Y entonces, ¿qué va a quedar? E a la I, XN, y uno se pone a mirar todos los términos que salen. Va a salir PN0, positivo, la frecuencia positiva y la energía positiva. Ahorita miramos rápidamente por qué, pero eso es lo que sale. Que si ustedes se ponen a mirar los términos, evidentemente, menos por menos da más, y entonces la frecuencia sale positiva, acá, en este término. Aquí, en XN0, sale Q positivo también. ¿Se lo ven? E de Q. E de Q, Q0 o E de Q positivo. Y por allá en la onda plana también sale positivo XN0PM. Entonces todos salen positivos. Todos salen positivos. Y por el lado de la integral en D3X, así la integral en D3XN, pues va a salir E a la menos I. Y entonces XN, vector, punto, salen positivos también, no. P sub n más este Q, ¿no? Así, el vector, ¿sí? Porque esto es un producto minkowskiano, ¿no? Q.xn es Q0 xn0 menos el vector Q por xn, entonces menos xn por el vector Q, acá con el más, ¿sí? Y esto otra vez son deltas de Dirac, otra vez. Y entonces aquí otra vez tengo un 2pi y tengo ah, una delta, eh, vamos a poner un 2pi a la 4 de una vez. 2pi a la 4 porque aquí 2pi y 2pi a la 3, ¿no? Una delta de P sub n0 más omega más EQ, ¿no? Por una delta 3 de P sub n más Q. Así, ¿cierto? Y de nuevo me interesa integrar en omega, integrar en Q, resolver las integrales en omega y en Q. Y esta vez omega se tiene que reemplazar por
pues lo que queda, ¿no? Menos P sub N0 menos E de Q, ¿sí? Mientras que aquí Q, pues se reemplaza por menos P sub N, ¿sí? Menos P sub N. Ahora, noten que en este caso, a ver si se ve ya de aquí, la integral diverge, miren que hay una divergencia, un polo. Miren, el polo está acá, 1 sobre omega. La integral diverge cuando P sub N es igual a menos E de Q. Esto es algo que hay que ver, ¿no? Entonces aquí diverge cuando P sub N tiende a menos E de Q, que es distinto a lo que pasaba al inicio, que la divergencia ocurría era cuando P1 tendía a E de P positivo, que fue lo que yo escribí aquí, ¿no? Mire, P de 1 tendiendo a E de P. Ahí está el polo, ¿sí? Que es equivalente a imponer la condición on shell, ¿no? Entonces P de 1 tendiendo a E de P positivo hace que esto diverja, ¿sí? Es decir, ahí está el polo simple. Mientras que en este caso particular, cuando tomamos el tiempo más pequeño, ocurre la divergencia es cuando P de N0 tiende a menos E de Q. Ahí está la divergencia, o sea, el polo está es en menos E de Q, no en E de Q positivo, ¿no? Entonces, simplemente se vuelve a hacer lo mismo, es decir, se vuelve a reemplazar las deltas en todos estos puntos. ¿Qué es lo que pasa? Tienen que quitar la integral en de 3Q, la integral en de 4xn, esas las quitan, ¿cierto? Esta se fue por la definición de las deltas. Esta, al evaluar la delta, se va. También quitan la integral en la frecuencia. Entonces, todas esas integrales se van. Quitan la onda plana porque ya no está, ¿no? Ya se fue en todas estas definiciones. Y reemplazan en todas partes Q por menos P sub n. Y en todas partes omega pues, por menos P sub n menos EQ, ¿sí? Pero de nuevo, a ver, de nuevo, no sé si volverlo a repetir. Reemplazan omega en ah, menos P sub N0 menos EQ, tanto aquí como acá, ¿cierto? Y luego vuelven e imponen la condición on shell, pero ahora P sub N0 tiene que tender a menos EQ, lo que hace que otra vez todo este término, este de la frecuencia, con el 1 sobre 12Q, se vuelva el propagador. ¿Sí lo ven o no? O me toca escribirlo. Les toca volver a escribir toda la fórmula, pero digamos, el resultado, si uno vuelve y hace lo mismo, pero esta vez para la última partícula, esta función de Green, pero ahora ustedes están tomando que P10 tienda a E de P1, ¿cierto? Esto fue lo primero que hicieron y como consecuencia se obtuvo el propagador. Y ahora que P sub N0 tienda, pero a menos E de P sub N, ¿sí? A menos, porque el polo está ahí. Si hacen esto, les va a salir I raíz de Z, ¿sí? Donde Z es una constante, ¿no? P1 cuadrado menos M cuadrado, o sea, lo que vimos del propagaron shell. Y luego le saldría de nuevo I raíz de Z, pero acá saldría P sub N al cuadrado menos M cuadrado más I epsilon, por exactamente las mismas razones, ¿sí? Y quedaría la integral en d4x2 hasta d4 xn menos 1, ¿sí o no? Y entonces la onda plana iría desde x2 hasta xn menos 1, ¿sí? Parece un 2 acá. Uy, no. Xn menos 1. Y esto iría multiplicado por, aquí vendría P1, el estado P1, ¿sí? Vendría el ordenamiento temporal de los campos ahora, desde x2 hasta x n menos 1, ¿sí o no? Y aquí
no vendría Q, sino vendría menos P sub n. Menos P sub n. Y si P1 es un estado que sale, menos P sub n es un estado que entra. ¿Por qué es un estado que entra? Porque aquí el xn0 es el más pequeño posible y entonces tiende a menos infinito. O sea, es un estado que viene de menos infinito, es un estado que entra. Es un estado que entra. Es un estado asintóticamente libre que impusimos que fuera un shell y entra. De nuevo, al imponer que sea un shell significa esto que está aquí, estas condiciones. La condición P sub n0 tendiendo a menos E de Pn genera obviamente un polo en esta parte de la frecuencia. Que si ustedes otra vez vuelven y revisan la fórmula, pero esta es para P sub n, vuelven y revisan la fórmula, ¿sí? Ah, de la energía relativista, pues vuelven y se dan cuenta que es lo mismo, ¿no? Que tienen que multiplicar arriba y abajo por... eh, acá simplemente hacen menos P sub n0 más E de Q y multiplican arriba y abajo por P sub n0 menos E de Q y bla, 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 y cancelan y ta, ta, ta. Y sí, al final vuelven al mismo 1 por este propagador. Sí, o sea, es este mismo procedimiento que yo hice aquí, pero ahora lo hacen es con el P sub n0 menos P sub n0 menos de P sub n, es lo mismo, es lo mismo. Y entonces otra vez separan el propagador por esta constante raíz de z que viene evidentemente de este término, ¿no? Este término otra vez es raíz de z, ¿no? Es el mismo término. Acá, raíz de z. ¿Sí? Es el mismo raíz de z. Y entonces obtienen ahora con la última partícula en el tiempo más pequeño posible, obtienen que aparece otra vez un estado asintóticamente libre, pero que está entrando. Por eso mire el signo menos, ¿no? Este está entrando y este está saliendo. Entonces en este dibujito, que bueno, yo todos los dibujé entrando, saliendo, me parece, sería más correcto poner a este entrando, ¿no? Porque acá, bueno, no había especificado nada, pero este va entrando, ¿sí? Por lo menos este. Y entonces obtengo este resultado que está aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ustedes pueden seguir haciendo exactamente el mismo procedimiento con los otros campos. Por ejemplo, vuelven y hacen con phi x2, cogen esta expresión de nuevo y dicen, ahora x2 es el tiempo más grande de todos los otros que quedan. Y vuelven y hacen el mismo procedimiento. ¿Y qué va a aparecer? El estado P2 saliendo y este propagador con una constante de normalización arriba. ¿Sí o no? Y van a quitar la integral de x2. Y luego cogen el estado xn-1 y dicen, este es el más pequeño de los que quedaron. ¿Y entonces qué les va a aparecer? Pues un menos p sub n-1 y se va a quitar esta integral y va a salir otro propagador para n-1. Y se quita la onda plana, ¿sí o no? Así sucesivamente. Es decir, con un procedimiento iterativo, uno puede especificar simplemente... uno puede decir cuáles son las partículas que entran y cuáles son las que salen, dependiendo de si las xn0 tienden a menos infinito o a más infinito, ¿sí? O si los polos están en menos CdP o en más CdP, ¿no? Y entonces uno puede hacer este procedimiento iterativamente una y otra vez, ¿cierto? Para obtener lo siguiente, ¿no? Entonces, hacen el procedimiento iterativo una y otra vez, especificando cuáles son las partículas que entran y cuáles son las que salen. ¿Sí? Uno tiene la libertad de decir, las 5 primeras entran y las otras 10 salen, suponiendo que es, bueno, las otras 11 salen. Y entonces, ¿qué obtienen? ¿Qué obtienen en general? Si hacen una y otra vez el mismo procedimiento. Obtendrían que la función de Green de n puntos eh, en este límite on shell, donde ustedes cogen, digamos que cogen, no sé, R partículas y las hacen las hacen on shell salientes, ¿no?
así, positivo. Y cogen las otras S partículas, como sea, ¿no? Y las hacen on-shell, pero entrantes. ¿Sí? Las salientes son con energía positiva y bueno, las entrantes salen con energía negativa. Entonces, ¿qué se obtiene? Sería I raíz de Z a P1 al cuadrado menos M al cuadrado más I epsilon, ¿cierto? Y aquí ustedes ponen más productos, ah, R veces, ¿no? R veces. O sea, todo esto sería I raíz de Z, P, el último, digamos que es R, al cuadrado menos M al cuadrado más I epsilon. O sea, aquí sale R veces este producto de propagadores. Y luego pues sale R más 1 hasta S veces, ¿no? Digamos, después siguen multiplicando hasta que tienen, digamos, la última raíz de Z. Y acá tendrían P sub n al cuadrado menos M al cuadrado más I epsilon. Y entonces aquí habrían R términos. Y por acá después de esto pues habrían otros S términos. De tal forma que estos correspondían a las partículas que salen y estas S a las que están entrando, ¿sí o no? Todos esos propagadores salen al hacer este procedimiento una y otra vez. Y esto quedaría multiplicado por ah, las partículas que ustedes van a poner acá, digamos desde P1 hasta PR, que son todas las partículas que salen asintóticamente libres, out, salen. Y acá tendrían pues todos los otros estados que entran, ¿sí? Que bueno, los podemos llamar menos P, digamos, puede ser R más 1, no importa, hasta menos P sub n, ¿no? Que estas son las partículas que están entrando, S veces, ¿no? Y estas son las que entran, son las partículas in, ¿sí? Las partículas in. Y entonces todas estas vienen de un tiempo menos infinito, son las que entran, y todas estas son las que salen en un tiempo asintóticamente libre en más infinito, ¿sí? Entonces las que entran y las que salen, las que entran y las que salen, ¿sí? Ah, A todo esto, además, si recordamos la definición del elemento de la matriz S, ¿sí o no? Nosotros sabemos que estas out con estados, bueno, P1 hasta PR, y estas in que vienen acá, desde, bueno, que tiene todas las demás partículas, in, se pueden escribir en términos de un mismo tiempo, cogiendo estos estados y evolucionándolos temporalmente hasta un tiempo que esté dentro de la zona de interacción, ¿no? Estos están en más infinito, los evolucionan hasta un tiempo en la zona de interacción. Estos están en menos infinito, los evolucionan hasta el tiempo en la zona de interacción, de manera que ambos lo ponen en el mismo tiempo con el operador de evolución temporal. Y entonces todos quedan evaluados en el mismo tiempo. Y acá queda un operador de evolución temporal, que sería menos I2, el hamiltoniano T, o hamiltoniano por 2T, ¿no? Claro que quede un poquito más. ¿Sí? Y estos son pues los otros estados. Pero evaluados ahora todos, evolucionados hasta el mismo tiempo intermedio. O sea, aquí los estados estarían en un tiempo T0, o T, como lo quieran llamar. Todos los estados estarían en un tiempo T0 dentro de la zona de interacción. Aquí no, aquí son asintóticamente libres en menos infinito y en más infinito. Pero yo les aplico un operador de evolución temporal y los llevo todos al mismo tiempo. ¿Sí? Y entonces esto de hecho es lo que se conoce como, ah, lo escribimos así, como los elementos de la matriz S, ¿no? Porque esto define el operador S. Entonces aquí escriben los otros estados, pueden renombrar estos estados si quieren,
para que quede acá desde K1 hasta otro K sub S, ¿no? Entonces, acá hay R términos y aquí hay S términos. Tomando en cuenta pues esta relación K1 menos PR más 1, K2, bueno, en fin, ¿cierto? Y entonces estos son los elementos de la matriz S, los elementos de la matriz S, que como solo están en la zona de interacción, entonces S lo pueden escribir como la identidad más I por 2pi a la 4, la delta 4 de la conservación de los momentos, sumatoria de los estados finales, que son todos estos P1 a PR, desde 1 hasta R, menos la sumatoria de los estados iniciales, que son todos estos Ks, desde 1 hasta S, ¿no? Digamos, no especifico tanto, por la matriz de scattering, la famosa matriz de scattering, ¿sí? Y entonces todos estos elementos que aparecen acá, desde out hasta in, bueno, ahora lo voy a llamar K1, se pueden escribir dentro de la zona de interacción. Este término se anularía. Las partículas son diferentes, ¿cierto? Los estados son ortogonales, entonces este término se anula. Y entonces les quedaría un I, 2pi a la 4, la delta 4 de conservación, sumatoria de estados finales P final, menos sumatoria en estados iniciales P inicial, y los elementos de la amplitud scattering, que vamos a llamar, uy, ¿qué pasó? Que vamos a llamar M, M, pues, bueno, y F, ¿no? Bueno, así, bueno, donde ahí están todos los estados, son elementos matriciales. Van a estar escribiendo brackets, ¿sí? Y entonces, tomando eso en consideración, nos estamos dando cuenta de lo siguiente, porque la función de Green, finalmente, y ahorita hacemos una representación diagramática, ah, finalmente, la función de Green en el espacio de los momentos, entonces está escrita como un producto de todos los operadores, perdón, de todos los propagadores, ¿no? Así, con esta normalización, ¿no? Con este factor de normalización. Entonces acaba PJ cuadrado menos M cuadrado más I epsilon, ¿sí? Y esto viene multiplicado por, pues, los elementos de la matriz S, la matriz de scattering, ¿no? Pero digamos que yo lo puedo escribir de esta forma como lo escribí. La delta de conservación. Ah, bueno, no me va a complicar tanto, simplemente para no escribir tanto los elementos de la matriz S, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la fórmula de reducción LSZ? La fórmula de reducción LSZ me dice que yo lo único que tengo que hacer es hacer esta productoria, pasan al otro lado, ¿no? De J desde 1 hasta N de estos propagadores invertidos. Ah. Sobre, bueno, cada uno viene con su constante, ¿sí? De la función de Green en el espacio de los momentos. ¿Listo? Y entonces esta es la fórmula de LSZ. Esta es la fórmula de reducción LSZ después de todos estos cálculos. Y tiene una interpretación bastante... Acá es muy feo esto. Una interpretación bastante importante, ¿no? Porque mire lo que me está diciendo. Si yo conozco la función de correlación, la función de Green de n puntos interactuante en el espacio de los momentos, entonces, quitando los propagadores asociados a las líneas externas, porque mire que se está multiplicando por el inverso de los propagadores, ¿sí? Quitando esos propagadores, todos ellos,
incluida las autointeracciones de los campos externos, ¿sí? Que a esto se le conoce como la renormalización de la función de onda, pero no voy a entrar ahorita en eso, sino esta raíz de z viene de la autointeracción de cada uno de los campos, ¿no? Entonces, quitando todos los términos de autointeracción de las líneas externas y esos propagadores, y además imponiendo que sean on-shell, porque en todo este camino yo impuse que fueran on-shell. ¿Sí? Acá se asume que las partículas, que estos, ¿cierto? Momentos pertenecen a partículas on-shell que entran y salen. ¿Sí? Se obtienen entonces los elementos de la matriz S. ¿Sí? Eso quiere decir que el bloque de construcción de cualquier teoría de campo cuántico son las funciones de correlación de n puntos, ¿no? O las funciones de Green interactuantes. Porque a partir de los elementos de la matriz S se obtienen todos los observables físicos en teoría de campos cuánticos, es decir, secciones eficaces de producción, anchos de decaimiento, etcétera, ¿no? Entonces esto nos está dando una prescripción para calcular esos elementos. Entonces lo que estamos haciendo es que básicamente una prescripción diagramáticamente, eh, diagramáticamente, lo que nosotros tenemos inicialmente es una función de Green de n puntos, ¿no? Y entonces tiene n líneas. ¿Dónde acá en estas líneas? Bueno, puedo incluir los puntos, ¿cierto? Solo por que vean cómo funciona. Por aquí quedaría n-1 y n, ¿no? Son los puntos. Ah, y todo esto lleva momentos, ¿no? Estas partículas dijimos que están entrando, mientras que estas, digamos, van saliendo, ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo en realidad para obtener la amplitud de scattering? Lo que se está haciendo, ¿sí? Para obtener estos elementos de matriz S o amplitudes de scattering es coger esta función de Green de n puntos en el espacio de los momentos y estamos amputándole las piernas externas, así, están amputándolas, las están quitando, las quitan, las amputan. Y no solamente quitan las piernas externas, sino todas las autointeracciones que hayan en ellas. Es decir, esto puede tener correcciones cuánticas acá. Correcciones. Todas las correcciones cuánticas que tenga. Todas estas líneas externas que eran propagadores pueden tener correcciones cuánticas. Ustedes amputan, las quitan. Todos esos propagadores los amputan, los quitan, incluidas sus correcciones cuánticas que vienen contenidas en esta constante z, porque esta z me está hablando de la autointeracción del campo en un punto, mire. Es lo que me está diciendo, es cómo interactúa con el vacío este campo. ¿Sí? Esta es una partícula libre que está interactuando con el campo, con el vacío interactuante. Y entonces esto es la autointeracción de este campo en el vacío, ¿sí? De este campo en el vacío. Esa información está contenida acá, en esta raíz de z. Pero yo lo que estoy haciendo es coger a toda la función de Green completa y multiplicar por el inverso del propagador libre. O sea que cancelo, corto las líneas libres, incluidas todas sus autointeracciones porque estoy dividiendo sobre raíz de z. ¿Sí? Y entonces quito todo esto, lo quito. Y eso me da, bueno, algo así como una función ah, de Green, pero sin esos propagadores, ¿no? ¿Sí? Entonces estas líneas punteadas significarían que yo quité realmente los propagadores y sus autointeracciones. Entonces los corté, los corté. A esto se le conoce de hecho como una función de Green conectada y amputada. Es decir, los diagramas que están aquí, todos los diagramas que se incluyen acá, son diagramas que están conectados y que están amputados. ¿Sí? Y entonces acá lo que se está haciendo en estos términos. Esto sería, digamos, de donde se obtienen los elementos de la matriz S. ¿Sí? Aquí están los estados iniciales y aquí están los estados finales. Y entonces aquí lo que tenemos es una suma sobre, bueno, una suma sobre los diagramas
que son amputados y conectados. Entonces, ah, conectados y además amputados. Una suma sobre todos los diagramas conectados y amputados. ¿Sí? En el sentido que lo que estoy haciendo es quitar todas las líneas externas y sus autointeracciones, ¿no? Y a esto se le conoce como el teorema, bueno, no, la fórmula de reducción LSZ, LSZ, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes calculan una función de Green de n puntos, un ejemplo acá, pero diagramático, ¿no? Ustedes podrían tener un diagrama de Feynman que tenga esta forma, digamos, aquí tiene una corrección a dos loop y digamos que es de cuatro. Este es un posible diagrama que puede salir en la función de correlación de 4 puntos, digamos, que aquí tienen una función de 4 puntos, ¿sí? Y entonces, digamos que aquí está entrando P1, P2 y saliendo P3 y P4. O sea que la función de Green de 4 puntos está en el espacio de los momentos de una vez. Y estos diagramas pueden tener también correcciones cuánticas. Una de dos loops acá y digamos que acá, por ejemplo, tiene una de este estilo. ¿Sí? Y acá tiene otra de este estilo. Una línea acá y otra acá y digamos que aquí tiene una acá. ¿Sí? Esto es un posible diagrama de Feynman pues, a cierto orden perturbativo que saldría de la función de Green, de la función de Green, de 4 puntos hasta cierto orden perturbativo en el acople. 1, 2, 3, bueno, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bueno, es un poquito exagerado, ¿no? Lambda la 11. ¿Cómo se obtiene a partir de esta función de Green de 4 puntos de orden lambda a la 11? ¿Cómo se obtiene, por ejemplo, el elemento de matriz S para un proceso de dos partículas P1, P2 que entran y que van en otras dos partículas con momentos P3 y P4 que salen, ¿no? Lo que hay que hacer es coger esta función de correlación y amputar todas estas líneas. Cortan acá, ¿cierto? Cortan acá y cortan acá. ¿Sí? Amputan todos esos términos. Es decir, hacen esta operación matemática que está aquí, ¿no? Y obviamente imponen que las líneas externas sean un shell. Porque en el caso de la función de Green no son un shell, ¿no? Estos son puros propagadores con polos simples. Bueno, bueno, si tienen estas correcciones hay polos dobles y sí, etcétera, pero con polos, ¿no? Polos. Um, Pero pues aquí en este punto, si no amputan, pues la función de Green tiene propagadores, pero si amputan, vuelven a un shell las líneas externas y quitan todas las autointeracciones y dejan solamente toda esta zona de diagramas que son conectados y amputados, ¿sí? Es decir, sin autointeracciones del campo, dejan solo esta zona. Y este es el teorema, la fórmula de reducción LSZ de Lyman. Ah, es que se escribe esto, Lyman, Simancic, Zimmerman, ¿no? ¿Qué es esta que está? Es que escribí acá, ¿no? Entonces, esto es debido, por acá, a Lyman, la L, vea, la L es de Lyman, y esto es Simancic, y este es Zimmerman. Ah, LSZ, LSZ, fórmula de reducción LSZ. El mensaje importante es las amplitudes de scattering y los elementos de matriz S que están relacionados, ¿cierto? Se pueden obtener a partir de las funciones de correlación o funciones de Green interactuantes de n puntos, amputando esas funciones, o sea, quitando
propagadores libres, sus autointeracciones y poniendo on-shell las líneas externas. Esa es la demostración del teorema. Miren que esa demostración en realidad no dependía de qué campo yo ponía ahí, ¿no? Realmente no depende de qué campo yo pongo acá. O qué operador, esto puede ser un operador cualquiera realmente. ¿Sí? Y listo. Digamos, esto era lo que les quería mostrar hoy. Voy a pausar aquí el videito para que no quede tan extenso.